Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Impacto Podcast. Nos da mucho gusto que estén acá acompañándonos, viéndonos o escuchándonos, no sé desde dónde te estés conectando, pero te invito a que te quedes porque se va a poner buenísimo. Hoy estaremos hablando de la estrategia de formación espiritual. Es decir, es necesario tener una estrategia para que haya una formación espiritual, un crecimiento, un desarrollo espiritual dentro de la iglesia, o simplemente es algo que se va dando por sí solo. Entonces te invitamos a que te quedes porque se va a poner buenísimo y seguro vas a tener herramientas, ideas que te pueden servir para el desarrollo y crecimiento de tu iglesia. Sí, hoy nos acompaña para este tema el pastor Gerardo. Pastor Gerardo, bienvenido. ¿Cómo Bienvenido, está? qué gusto. Gracias, el gusto es mío. Gracias por invitarme otra vez. Sí, él ya nos ha acompañado, ha Así estado es. aquí con nosotros en otros episodios, así que si te perdiste alguno, te invitamos a que vayas y busques otros episodios con el pastor. Claro. Pastor, platíquenos un poquito. Ya ha estado aquí con nosotros, pero si es la primera vez que alguien esté escuchando, ¿en dónde está pastoreando? ¿Dónde está viviendo? Cuéntenos un poquito de... Pues bien, mi nombre es Gerardo Domínguez. Tengo ya un poco más de 3 años aquí en Querétaro. Aquí plantamos la Iglesia Cristiana La Viña y al lado de mi esposa Nati, con la cual ya tenemos casi 34 años de casados. Wow, Wow. De felicidades. veras, felicidades Sí. para ella que tiene tanto aguante. Claro. Y tengo 3 hijos. La mayor está viviendo en Matamoros, Tamaulipas, pero ahorita nos está acompañando aquí, Ok. mi hija Cintia, con su esposo, mi nieta. Estamos felices por ellos. Tengo 2 jovencitos, adolescentes, jóvenes más bien, Ujú. muchachito de 15 años, Isaac, y una jovencita de 17. Muy bien. Los dos en prepa, así es de que ahorita me están saliendo canas verdes con ellos. Están tremendos en esa edad, pero que Dios nos dé sabiduría. Aquí Sí. estamos para Claro. servirles, muchachos. Súper. Muchas gracias, pastor, por compartir. Pues vamos a entrar en materia. materia, Vamos a comenzar. Miki ya nos ayudó un poquito en la introducción, ¿no? Ya tocó ahí algunos puntos, pero me gustaría, pastor, ¿a qué hace referencia la estrategia espiritual? Ok. ¿Qué es la estrategia espiritual? De formación espiritual, perdón. Sí, mira, las estrategias de formación espiritual tienen que ver con lo que hace una iglesia, formas, maneras, métodos Mm. que utilizan para llevar al cristiano recién convertido hacia la madurez espiritual. Okay. Es un camino largo que el Señor utiliza, yo creo, toda nuestra vida para Ya. llevarnos a la madurez. Claro. Porque al fin de cuentas la madurez espiritual tiene que ver con parecernos más a Cristo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué métodos, qué formas, qué maneras utiliza cada iglesia en particular para lograr ese objetivo? Ujú. De esa formación espiritual. Ok. ¿verdad? Muy bien. Ok. Habla de métodos, estrategias, formas, las cuales pueden ser muy variadas, Claro. ¿cierto? Y es interesante la palabra estrategia. Ajá. Habla de planificación, habla de tener claro el enfoque, ¿no? Ok, queremos lograr esto y cómo vamos a hacer para lograr esto. Creo que esto está implícito, el que no es algo que se da por sí solo, hablando de la madurez espiritual. Podemos hablar a lo mejor de la madurez del cuerpo físico, Ajá. que es algo que con el tiempo se va dando, ¿no? Va madurando el cuerpo físico, nos vamos haciendo más arrugaditos cada vez, Sí, ¿no? sí, sí. Y se va viendo cómo se va madurando. Pero creo que en el aspecto espiritual es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto? El tema de la madurez espiritual, ¿es algo que simplemente se va dando? ¿O hay necesidad de tener justamente esta estrategia y que se va como si fuera uno pastoreando, ¿no? O a lo mejor es conforme va llegando las personas, vamos viendo qué necesitan y ajustamos algo con respecto a sus necesidades. ¿Cómo es favorable manejarlo con respecto a su experiencia? Muy bien. Fíjense que yo considero la madurez espiritual y yo la asemejo mucho a la madurez física. Es decir, cuando nacemos físicamente, de manera natural vamos creciendo, pero es necesario una formación para madurar como debe de ser. Okay. Si no tienes esa formación, puedes crecer en años y puedes llenarte de arrugas y de canas, pero aún así, si no has madurado, puedes pasarte la vida siendo un niño. En lo espiritual es igual. En lo espiritual,
cuando alguien nace de nuevo, necesita una estrategia, una forma, una manera de cómo llevarlo hacia la madurez espiritual. Si no hay esa estrategia para llevar al cristiano de su niñez espiritual hacia la madurez espiritual, vamos a tener en nuestra congregación muchos niños espirituales, de tal manera que hay iglesias que si no cuentan con una estrategia de formación espiritual, tienen muchos niños en la iglesia. En vez de tener un ejército de soldados en la iglesia, tenemos guarderías en la iglesia, porque siempre estamos enseñándoles lo mismo, siempre estamos enseñándoles, dándoles su lechita espiritual, cuando dice el apóstol Pablo, debiendo de ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche, ¿no? Entonces, es importante que cada iglesia lo tenga. Hay iglesias que no lo tienen de manera escrita o un sistema ya ellos metodológicamente guardado en su sistema o lo que tú quieras, pero sí llevan a su manera una estrategia. Entonces, es bien importante. De lo contrario, si no lo tienes, nunca vas a llevar al recién convertido hacia la meta que es la madurez espiritual. Correcto. Sí. Es buen punto, y hacía esta pregunta porque podemos simplemente no tener una estrategia y hacerlo ahí conforme vayamos viendo que es necesario. Sin embargo, cuando se tiene una estrategia, nos permite planificar, que es justamente eso. Y creo que dentro de la planificación es ver las necesidades en cada etapa, ¿cierto? Sí. Y conforme a esas necesidades, a lo mejor brindarles aquello que necesitan para que maduren, ¿no? Toma de decisiones, actividades, responsabilidades, incluso hasta bondades que pueden ellos tener o disfrutar, ¿no? Entonces, yo considero, en mi opinión particular, que es bastante favorable que se tenga una estrategia, porque puede ir previendo, ¿no? Y nos ayuda a servirles de mejor manera a las personas. Sí, creo que bien lo dice Miki, ¿no? El hecho de estar preparados, ¿no? Para la persona que llegue, saber que va a haber un caminar. Así y que ese caminar va a ser junto con la iglesia, junto con el liderazgo, los pastores, dependiendo de cómo sea la estructura, ¿no? Pero, pastor, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve esto en la iglesia que usted pastorea? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo ayuda usted a la persona que llega a que empiece ese caminar y ese crecimiento espiritual que nos platica? Sí, pues para empezar quiero confesarles que al principio de nuestro ministerio, como uno empieza y le dicen, ahí está tu iglesia y tú échale ganas, ¿no? A ver cómo sale. Yo no tenía eso al principio de mi ministerio, así es de que mi pensamiento limitado todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo más, era si alguien quería crecer y no crecía es porque no leía su Biblia o no oraba. Así es de que lo importante luego era yo predicarles de la oración, enseñarles de la lectura, animarles a que ayunaran. Entonces, pero nunca tenía yo una estrategia o plan concreto. Siempre era como que se va a ir dando el crecimiento. Si no creces es porque no quieres, si no creces es porque no lees, si no creces es porque no oras. Entonces, estaba yo equivocado, un poco acertado, pero en realidad me faltaba ese método, esa manera de decir, hay que tener un plan, un sistema en el que tener a la persona desde que se convierte y llevarlo paso a paso de la mano para que vaya creciendo. Entonces, ahora, en este tiempo ya que Dios nos ha permitido pues aprender en su misericordia un poco más acerca de esto, nosotros tenemos en la iglesia cristiana La Viña, donde yo estoy pastoreando, un sistema de discipulado que se llama A la Cima de la Victoria, donde llevamos al recién convertido paso a paso para que conozca desde las bases de la doctrina espiritual hasta las disciplinas espirituales que le van a ayudar a él ser un cristiano efectivo que lo lleve hacia la madurez. ¿Sí? Nuestro caminar es largo. Yo lo represento como una carretera que tiene curvas y que tiene peñascos y que tiene glorietas, callejones sin salida. Y a veces los cristianos vamos por ese caminar. Y a veces sin darnos cuenta entramos a una glorieta y lo único que estamos es dando vueltas ahí un rato hasta que alguien nos dice, necesitas salirte para seguir adelante.
Entonces es importante que alguien nos vaya llevando, animando, aconsejando, pues para ir creciendo hasta llegar a tener esa formación espiritual. ¿Sí? Buenísimo. Y manejamos disciplinas espirituales que nos van a ayudar a tener ese contacto con Dios que nos va a llevar hacia la madurez espiritual. Recuerden que Jesús dijo en Juan 15 que separados de mí nada pueden hacer. Entonces, para poder dar ese fruto, por ejemplo, que habla Gálatas 5, necesitamos estar pegados a la vid. Y la única manera de hacerlo es buscar esas disciplinas que nos van a ayudar a formarnos de manera espiritual. Buenísimo. ¿Sí? Me recordó ahorita que estaba diciendo esto, pastor, creo que es Andy Stanley, el pastor que habla de los catalizadores de la fe, ¿no? Una enseñanza práctica, las relaciones providenciales, las disciplinas espirituales. Sí. Entonces, creo que hay un conjunto de prácticas o ciertos aspectos que propician el desarrollo y el crecimiento del cristiano, ¿no? No recuerdo si también habla Andy Stanley de la idea de que tiene que haber aparte enseñanzas prácticas, es decir, que no nada más se les diga qué hacer, sino también el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Entendemos que hay cosas que se van dando por naturaleza. De hecho, una de las cosas que habla Andy Stanley es como situaciones que suceden o las cosas que pasan, que van también forjando tu fe, tu confianza en Dios. Hay cosas que sí nosotros podemos hacer, pero hay cosas que se salen de nuestro control, ¿no? Entonces, pero me nace la pregunta aquí con base a esto, pastor. ¿Qué hay con aquellas cosas que sí se tienen que hacer y que están en nuestras manos, pero que no se muestra mucha disposición de la persona a hacerlas? ¿Cómo ha manejado esas circunstancias usted? Okay, ¿O no le ha tocado? A lo mejor todos están en esa disposición. No, definitivamente en la congregación siempre vas a tener personas que a lo mejor son un poco renuentes o tienen sus precauciones o simplemente no quieren ellos seguir porque involucra disciplina. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Correcto. Dentro de las que podemos identificar, y ahorita te comento y te contesto bien esa pregunta, pues está el ayuno, la oración, la lectura y el estudio de la Biblia, la generosidad, ¿no? El servicio, la sumisión. Esas disciplinas nos van a ayudar a poder ser discípulos de Cristo. Pero como dices tú, efectivamente, hay personas que no quieren o hay personas que se rehúsan porque tiene que ver con disciplina, con sujetar tu cuerpo, ¿no? Desde el momento de orar o de apartar un momento para estudiar la Biblia, ya estás hablando de disciplinar tu cuerpo, tu vida, y hay personas que se rehúsan. ¿Cómo lo manejamos? Lo único que podemos hacer es orar por ellos. En la iglesia los recibimos como si nada pasara, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo personas muy amadas por nosotros, oramos por ellos. Sin embargo, en su vida espiritual y en su vida ministerial no se va a reflejar mucho. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la Iglesia Cristiana La Viña es hacer discípulos que hacen discípulos. Esa es nuestra visión y nuestro lema. Entonces, es importante que cada persona que llega pueda entrar a esa estrategia de formación espiritual donde las disciplinas espirituales están en la Biblia y que están hechas para que Cristo sea formado en nosotros. Correcto. Ese es el plan. Gálatas 4, eso es lo que dice. Dice el apóstol Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces el objetivo principal es que Cristo se refleje en sus vidas. ¿De qué manera lo vamos a lograr? Poniendo en práctica estas disciplinas espirituales. La persona que no lo hace, pues sigue siendo un hijo de Dios, pero no disfruta de esa vida abundante que el Señor promete, ¿no? Entonces, buenísimo. Sí. Buen punto. Ajá. Sí, muy bueno. Y me imagino que a lo largo de el ver prácticamente, me imagino que tiene todo tipo de congregantes, ¿no? Los que son así, que les gusta, ¿no? Que incluso otra disciplina y así, porque así trabajan. Hay otros que tal vez nos cuesta un poquito más, como que, la disciplina en ciertas cosas, ¿no? Pero nos platicaba del programa que ustedes tienen, que es un discipulado. Me imagino que a través de este discipulado se van expuestos a empezar esas disciplinas, ¿no? Y es un caminar. Pero ¿qué ha tenido que redireccionar en algún momento, pastor? ¿Ha tenido que, dependiendo la persona o dependiendo alguna situación, ha tenido que decir, ok, tengo que hacer una pausa y ver
cómo estructurar nuevamente algo de lo que están haciendo. Tal vez el material, el programa, pero incluso tal vez, a veces ese no es el problema, sino ahorita lo estamos hablando, ¿no? A veces tal vez es un poquito la manera en que, tal vez ese es el acercamiento con la persona, o la manera en que se les ve expuestos ante eso. ¿Alguna vez ha tenido que modificar esta estrategia? Sí, desde al principio nosotros cuando plantamos la iglesia, en la iglesia cristiana La Viña aquí en Querétaro, pues empezamos con esa estrategia de qué es lo que vamos a hacer. Pero igual que cuando una nave espacial va hacia la luna y que tiene que ir haciendo ajustes y que tiene que ir monitoreando su viaje y hacer a lo mejor algún cambio emergente, así también nosotros estamos al pendiente de que esto no está, el método o el sistema no está escrito en piedra. Lo importante aquí son esas disciplinas, independientemente de cómo se las des, de cómo se las enseñes. Un ejemplo, ahora en la pandemia, fue un ejemplo claro de que teníamos que cambiar la forma de darles esas disciplinas espirituales. Ya no era, por ejemplo, el 1 a 1, que es como lo hacemos, y ahora era a través de escritos, a través de hojas o a través de un mensaje o videollamada. Y a través del tiempo hay que ir analizando a la gente, hay que ir contextualizando también lo que está sucediendo en nuestra sociedad sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, como servir, orar, leer, que eso es básico donde quiera. Correcto. Y en todo momento lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Correcto. Pero sí, yo creo que toda iglesia debe de estar abierta a hacer cambios, quizás en la forma más que en el fondo, en la forma de cómo darlo. Ya, buenísimo. ¿Verdad? Sí. Hablando de esta apertura, lo cual se me hace excelente porque lo acabamos de ver en la pandemia, ¿no? Había ciertas formas y esto trajo un revuelco impresionante para todas las iglesias. A lo mejor el objetivo es el mismo, llevar a la madurez, pero las formas han cambiado. Sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y principalmente es tener la apertura a hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que, es necesario hacer un cambio? ¿Por qué podemos caer en la rutina, ¿no? Y estar haciendo las cosas igual siempre? Y si nos está dando resultado, está bueno, pero ¿cómo es favorable o cómo podríamos darnos cuenta de decir, es tiempo de hacer un cambio sin necesidad de que pase otra pandemia, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que es estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Es siempre estar alerta. Alerta de los cambios sociales, alerta de los cambios de pensamiento, inclusive filosófico que tiene la gente. Tenemos que estar al pendiente de eso y ver la forma, sin comprometer el evangelio o la palabra, de enseñarles de manera eficaz esas estrategias que los van a ayudar a ellos a seguir sirviendo, a seguir siendo generosos, a servir a la comunidad, a tener ellos esa conexión con Dios a través de la oración y de la lectura de la Biblia, ¿no? Un ejemplo, pues, es de que antes la mayoría, hace 20 años, hace 15 años, yo creo que todavía hace 10 años, la gente no soltaba su Biblia para ir a la iglesia. Ahora la gente ya no lleva Biblias, ahora la gente lleva sus dispositivos en donde tienen guardado su Biblia, y entonces tenemos que adaptarnos a maneras también de eso, de la forma en que está cambiando la sociedad, sin olvidarnos de que la oración, las disciplinas, oración, lectura y todas esas cosas que nos van a ayudar, nos van a acercar a Dios. Entonces, nada más estar alerta, orar, pedirle a Dios, tener consenso entre liderazgo para ver cuándo es el momento de hacer cambios. Sí, buenísimo. Me gusta mucho esta parte de estar como de verdad muy sensible a lo que, porque a veces de verdad que tenemos un Dios tan creativo que a veces podemos estar sensibles a su voz, a lo que Él quiere estar haciendo en la iglesia, y de verdad que a veces Él da la creatividad o pone personas que tal vez proponen ciertas cosas, y a veces es muy adecuado, ¿no? Porque generalmente no todos los congregantes tal vez están de tiempo completo en la iglesia. O sea, hay profesionistas, hay personas que tienen un empleo, ciertos trabajos, son emprendedores. Entonces, ellos están siendo expuestos a muchas cosas. Así es.
Y el hecho a veces también escucharlos, pues da esa parte, ¿no? Esa creatividad, el ejemplo súper buenísimo que es como lo de ahora un dispositivo y en el dispositivo hacen sus notas, está la Biblia, pueden incluso grabar algo si quieren grabar o quedarse como con el mensaje, o sea, ya todo lo tenemos en un dispositivo y eso es algo que ha venido a revolucionar para algunas personas, pero también ha sido una facilidad, ¿no? En mi caso es una facilidad poder traer en el celular todo y eso ha ayudado, ¿no? A esa parte sin olvidar lo que usted está diciendo. Me gustaría, pastor, que tal vez haya alguna persona que nos esté escuchando, tal vez haya algún pastor o algún líder que quiere comenzar a implementar una estrategia, ¿no? Bien lo dijo, usted pasó por esa parte, ¿no? Sí. En el que tuvo que, necesitamos ver qué vamos a hacer en esta parte. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo fue su caso y qué es lo que usted recomienda para las personas tal vez que nos están escuchando? ¿Cómo sería ese siguiente paso para las personas que quieren implementar una estrategia de formación espiritual? Sí, yo creo que el primer paso sería ir a la palabra y recordar que el objetivo de nosotros como líderes, dice que en Efesios capítulo 4, que Él mismo instituyó pastores, maestros, evangelistas, para edificar al cuerpo de Cristo y para llevarlos hacia la madurez, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es mi objetivo como líder, de llevar al pueblo de Dios. Para eso estoy ahí, para eso estás tú ahí como líder. Entonces, eso es lo primero, ir a la palabra, que eso es el punto de partida. Si tú tienes ya eso como objetivo y empiezas a darte cuenta que en tu iglesia las personas no tienen una manera de que por sí mismos lo hagan, tú busca la manera como líder de implementar formas de enseñarles cómo orar, de enseñarles cómo estudiar, de enseñarles, llevarlos de la mano para que aprendan a ser generosos. Llevar formas de cómo servir a la comunidad y de cómo servir a la iglesia. Claro. Es importante que tú como líder seas primero, el que esté consciente de la necesidad. Segundo, el que los lleve de la mano haciéndolo tú, para que cuando te vean a ti, ellos lo empiecen a hacer. Correcto. Y entonces esto se replica. Si tú ya tienes a 2 o 3 personas en tu iglesia que tú dices, ellos podrían ser buenos líderes, les voy a enseñar, hay que invertir tiempo, hay que tener trabajo con ellos. No es fácil, pero va a ser de mucho beneficio, primero para ellos, porque los vas a llevar a cumplir con el propósito de llevarlos desde la niñez hasta la madurez, y luego para ti, porque vas a tener personas que te van a ayudar a hacer lo mismo. Entonces es importante que se siente líder y que vea esa necesidad y que la lleve a cabo. No es fácil, pero es muy compensatoria, de veras. Súper bueno. Pastor, pensaba ahorita en lo que decía de que es necesario tener cuidado para no comprometer el evangelio. Sí. Necesitamos estar alertas a lo que está sucediendo por fuera y cambiar formas, ¿no? De ser necesario. Una cosa que yo veo que ha estado sucediendo, el mundo ha estado subiendo mucho su nivel de actividad, estamos muy activos, no deja uno de estar trabajando, ¿no? Ya tenemos el trabajo en el celular, ahorita el trabajo es en casa, entonces la gente está muy ocupada en sus casas, ¿no? Entonces, ya no tienen a veces la misma disposición de estar como antes. Me tocó vivirlo, que era casi todo el tiempo estar en la iglesia, ¿no? Y una actividad tras otra. Entonces, entiendo esa parte de que es necesario como líderes ser sensibles y cambiar formas para ayudar al creyente a que vaya avanzando en su madurez. Pero dio un punto muy importante que es, necesitamos tener cuidado que las formas o que los ajustes que hagamos no comprometan el evangelio, es decir, no desenfocarnos. Por último, pastor, ¿cómo podríamos lograr eso, ¿no? Vamos a hacer cosas diferentes, pero siempre centrados, ¿no? Siempre Cristo en el centro. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha tenido este cuidado? Pues primero, estar conectado con Dios. Tú como líder, yo como líder, usted como líder tiene que estar conectado, permanecer unido a la vid, y eso nos va a ayudar a que el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos redarguya cuando estamos desviándonos del camino. Cuando yo me estoy desviando, me redarguye
y entonces hacer ajustes. Esto no está bien, no hay paz en mi corazón al hacerlo de esta manera. Creo que me estoy saliendo del objetivo principal, del fondo del asunto, de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hay que hacer ajustes. Es bien importante esto, de lo contrario, sí nos podemos dejar llevar, pues porque vemos quizás que algún movimiento está funcionando de maravilla, pero si están comprometiendo el fondo del asunto, que es despegándose de la vid, ¿sí, verdad? Con tal de ganar almas, con tal de hacer crecer la iglesia, despegándose de esa doctrina esencial que el Señor nos pone en su palabra, pues vamos a tener cuidado de no caer en eso. Vamos a agarrar lo bueno que les esté resultando en las formas, sin agarrar lo que es de fondo, que se está despegando de la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que yo veo clave para no desviarnos del objetivo principal como líderes. Buenísimo. Claro, sí, me gusta mucho lo que menciona, porque también va muy enfocado hacia la visión que Dios ha puesto para la iglesia, ¿no? Sí. El hecho de filtrar eso, ok, tal vez sí hemos visto estas herramientas, pero realmente estas herramientas nos ayudan a ir caminando hacia la visión que Dios tiene para la iglesia, y creo que ese también sería un buen filtro, ¿no? Siempre nos ayuda a tener como ahí una directriz y el poder filtrar ciertas cosas que, si bien tal vez son buenas, como usted dice, pero tal vez en este caso no para la visión o para donde Dios quiere llegar, ¿no? Con la iglesia. O que no están llevando a la madurez, ¿no? Porque estamos hablando de una estrategia, tener una estrategia madurez. A lo mejor mantienen ahí a las personas, a lo mejor están ahí y están contentos, pero creo que una cosa es que estén ahí y estén contentos y haya crecimiento, y otra cosa es crecimiento en número, pero otra cosa es que estén pasando a la madurez, ¿no? Porque podemos, de verdad, y puede suceder que por las formas que son muy llamativas, o que la gente se siente a gusto y que la iglesia esté creciendo, pero creo que también una parte esencial es sentarnos y, como usted lo decía, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, que nos esté mostrando realmente estoy siendo un catalizador o estoy apoyando para que nuestros amigos y hermanos estén creciendo en su madurez espiritual, porque podemos llenarnos de actividades, podemos estar haciendo muchas cosas muy padres y estar a la vanguardia, pero ¿qué hay de su madurez, no? Claro, definitivamente yo veo que la madurez espiritual tiene que ver con dos cosas. La primera es el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero antes de hablar del fruto del Espíritu, hay una lista negra, ¿no? De los que no van a entrar al reino de los cielos. Y habla de una infinidad de cosas, que habla de gente que no está dispuesta a dar el fruto del Espíritu. Entonces, esa es la primera. El primer aspecto que yo veo de la madurez espiritual es que el cristiano maduro empieza a dar fruto. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocen. Claro. Entonces, el fruto del Espíritu es lo que nosotros debemos de tener como punto de nuestra meta. Cada cristiano debe de dar ese fruto, porque ese fruto lo dio el Señor Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad. Fue Jesús el que dio ese fruto. Sí. Y luego vuelvo otra vez, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, que también es bíblico, en donde el objetivo es parecernos más a Cristo. Si una iglesia o congregación o movimiento tiene sus formas muy llamativas, pero no está llegando al objetivo de parecerse a Cristo, no está funcionando. Algo está mal ahí. Tenemos que ser nosotros bien cautos para llevar a las personas a que se parezcan a Cristo, no al apóstol fulano de tal, no al cantante o artista, no al maestro afamado o a quien tú quieres que viene a tu mente, que tú digas, es que lo están haciendo así. Nuestra meta es ser como Cristo. Sí. Y eso es en lo que nosotros estamos enfocados y queremos enseñarle a la gente, a esas dos cosas, a que den el fruto del Espíritu, porque haciendo eso nos pareceremos más a Cristo. Wow. Sí. Muchísimas gracias, pastor. Creo que
De verdad estuvo muy bueno esta charla. Nos ayuda a direccionarnos, nos ayuda a comenzar. Si tal vez tú eres la primera vez que escuchas este tema, pues empezar a ver qué estrategias puedes Claro. comenzar a implementar, a poder sentarte con tal vez tu equipo, otros pastores y empezar a charlar sobre este tema Sí. y que Dios a través de otras personas y de tiempos que tengas con Él pueda ayudarte, ¿no? A dirigir. Muchas gracias, pastor. Por nada. Qué Gracias. forma de cerrar, ¿eh? Me encantó la Sí. idea de cerrar así, enfocados en esto. Eso es hacia donde vamos, ¿no? Sí. Muchísimas Sí. gracias. Gracias Sí, por sí, su sí. tiempo. Gracias a ustedes por invitarnos. Pues un gusto, pastor. Esperamos que no sea la última vez. Creo que hay mucho que seguir profundizando respecto al tema. Y pues gracias por compartir desde su experiencia. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos los que nos están acompañando, a los que han estado a lo largo del podcast. Si eres la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook e Instagram como Impacto Network, pero el podcast lo puedes encontrar en las diferentes plataformas como Más Impacto. Pues muchísimas gracias. Deseamos que esto sea de mucha ayuda y de bendición para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.